La oscuridad alrededor de Júpiter era casi absoluta, excepto por el brillo espectral de las estrellas distantes y el tenue reflejo de las lunas gaseosas. Fuera, el vacío sideral parecía intocado y sereno, pero dentro de la Stellar Horizon, una tensión creciente dominaba el ambiente. Nadie se atrevía a romper el silencio. Yo, como comandante de la misión, sentía cada segundo como una tortura creciente. Sabíamos que nos estábamos acercando a algo incomprensible, una anomalía gravitacional que desafiaba cualquier teoría humana. Lo que hasta entonces parecía seguro, comenzaba a desmoronarse. Nuestro viaje había sido tranquilo, 6 meses desde el lanzamiento desde la Tierra, con pequeñas correcciones de ruta. Nuestra misión, explorar áreas de alta densidad gravitacional. La Stellar Horizon estaba equipada con lo último en tecnología, pero nada nos preparó para lo que encontramos cerca de la órbita de Júpiter. Un agujero negro que se movía. No era solo un fenómeno cósmico cualquiera. Su fuerza gravitacional oscilaba como si estuviera consciente. Los científicos a bordo pronto notaron que no era solo un agujero negro. Las lecturas indicaban un patrón, casi como un pulso, lento y constante. Un corazón adormecido que ahora comenzaba a agitarse. Cuanto más nos acercábamos, más la presión invisible parecía apretar mi mente, como si quisiera confundir mis pensamientos. Talia, la oficial de navegación, apenas podía mantener las manos firmes en los controles. Francis, nuestro ingeniero jefe, estaba más callado de lo normal. Todos sabíamos que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a verbalizar sus preocupaciones. La realidad era que, al acercarnos al horizonte de eventos, no había garantías. Este agujero negro no era normal. Estamos demasiado cerca para volver ahora. Mi voz resonó, intentando sonar confiado, aunque mi cuerpo suplicaba retroceder. Esta anomalía está alterando las variables gravitacionales de una manera que no podemos prever. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Francis asintió, sus ojos fijos en las lecturas en la pantalla. La presión está aumentando de manera irregular. Parece que nos está atrayendo de una forma que desafía cualquier lógica física. Es como si nos estuviera llamando, murmuró Talia, sus dedos nerviosos apretando el console. Aquellas palabras resonaron en mí, llamando. Algo dentro de la anomalía parecía querer que nos acercáramos. Las horas siguientes fueron un borrón de análisis frenéticos. La nave comenzó a temblar, lo cual no debería suceder en el vacío. La gravedad a nuestro alrededor distorsionaba las estrellas, curvándolas de maneras que nunca habíamos visto. Las leyes de la física se estaban desintegrando, y algo antiguo, estaba despertando dentro de la anomalía. Decidimos enviar una sonda. Cuando cruzó el horizonte de eventos, la transmisión se congeló, pero no antes de mostrar una visión aterradora. Estructuras geométricas dentro del agujero negro, como una ciudad atrapada, una prisión. Nadie se atrevía a hablar. Las luces de la nave parpadeaban, y sentí una presión creciente en mi cabeza, como si el mismo espacio nos estuviera comprimiendo. La última lectura de la sonda era clara. Algo se movía dentro de la anomalía. «Necesitamos salir de aquí», dijo Francis con voz firme, pero ya era demasiado tarde. La nave tembló violentamente, y fuimos tragados por la anomalía. El espacio a nuestro alrededor se distorsionó, y, en un instante, ya no había más Júpiter, ni estrellas. La Stellar Horizon fue arrojada a un lugar más allá de la imaginación humana. No había gravedad que tirara de mi cuerpo, pero la sensación era de caída. El interior de la nave parecía estirarse, y mis sentidos estaban confundidos. Flotábamos en el vacío, sin sonido, ni siquiera el zumbido de los instrumentos, solo el silencio aplastante de un vacío que parecía una presencia viva. Luchaba por mantener la conciencia. Algo dentro de mí intentaba alejarme, una fuerza invisible, pero insidiosa, que atrapaba mi mente en un torpor inescapable. A mi alrededor, la tripulación flotaba en sus asientos,
ojos fijos en los monitores apagados, como si estuvieran hipnotizados por algo que solo ellos podían ver. Con un esfuerzo, me forcé a concentrarme en los controles de la nave. La Stellar Horizon parecía estar en algún tipo de limbo, suspendida en una realidad que no podíamos comprender. Las estrellas, o lo que antes eran estrellas, ahora parecían sombras distantes, deformadas por alguna distorsión espacial que desafiaba toda lógica. «Talia», llamé, mi voz resonando extrañamente en la cabina, como si el sonido estuviera siendo absorbido por el ambiente a su alrededor. «Talia, respóndeme». Ella no se movió, sus ojos aún fijos en el panel. Su expresión era de puro asombro, como si estuviera viendo algo que la mantenía en un trance profundo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que fuera que estuviera allá afuera, ahora también estaba dentro de la nave, dentro de nosotros. Sentí el aire volviéndose pesado, denso, como si algo invisible nos estuviera rodeando. Mis pensamientos eran lentos, difíciles de organizar. Fue entonces que me di cuenta. La anomalía no solo estaba distorsionando el espacio, estaba influyéndonos directamente. «¡Talia!», insistí, forzándome a acercarme a ella. Sacudí su hombro con fuerza, intentando sacarla de ese trance. Ella parpadeó, finalmente mirándome, pero sus ojos, había algo diferente. Me miró como si no me reconociera, como si fuera un extraño. ¿Tú escuchaste?» Su voz era un susurro, cargada de una extraña mezcla de miedo y admiración. «Está llamándonos. Podemos oírlo ahora». «¿Qué estás diciendo?», pregunté, sintiendo el malestar crecer dentro de mí. Talia sacudió la cabeza lentamente. «Está allá afuera, y dentro de nosotros». Sus dedos temblaban mientras señalaba el monitor. «La ciudad, esa cosa, quiere que la encontremos». Miré la pantalla y por un momento el vacío distorsionado pareció alinearse, revelando una estructura fantasmagórica. Formas imposibles, como torres y columnas, que parecían flotar en medio del caos gravitacional. Era como una visión, algo que solo podíamos ver en ese momento, pero que de alguna manera había estado allí todo el tiempo, esperando. La presión en mi cabeza aumentó. Las luces de la nave parpadeaban intermitentemente, y un zumbido bajo llenaba el aire, casi imperceptible, pero constante, como un murmullo distante. Miré a Talia nuevamente y me di cuenta de que no era la única. Francis y los otros miembros de la tripulación estaban todos en un estado similar, como si hubieran sucumbido a la misma presencia. Necesitábamos salir de allí, y rápido. «¡Francis!», grité, intentando alcanzar al ingeniero jefe. «Francis, ¿puedes oírme?». Él parpadeó algunas veces, como si estuviera saliendo de un sueño. Sus ojos se enfocaron en mí por un momento, pero pronto volvieron al monitor, donde la extraña ciudad aún se erguía. «No podemos salir», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Ya estamos dentro». Dentro. Sus palabras resonaron en mi mente, como si confirmaran algo que ya sabía. No había escapatoria. La anomalía nos había arrastrado a su centro, y ahora era parte de nosotros. O tal vez, nosotros de ella. Necesitaba tomar una decisión rápida. El control de la nave estaba comprometido, y mi tripulación completamente a merced de esa fuerza alienígena. La Stellar Horizon se estaba transformando, y nosotros con ella. Pero aún no me había rendido. Las luces de la nave pulsaban de manera irregular, como si respondieran al mismo ritmo de ese latido gravitacional que ahora sentíamos no solo en los monitores, sino dentro de nosotros. Cada pulsación parecía arrastrar a la tripulación más cerca de algo indescriptible, como una presencia que, hasta entonces, se había escondido en la oscuridad. Me forcé a actuar, a intentar tomar el control de la Stellar Horizon antes de que fuera demasiado tarde. Mis dedos volaron sobre el panel, pero los comandos no respondían. Era como si la nave estuviera apagada, o peor, como si hubiera sido desconectada de la realidad en la que siempre había existido. «Talia, necesito que te concentres aquí».
ordené, intentando romper el ciclo de hipnosis que parecía dominar a todos a bordo. Pero ella ya estaba lejos. Sus ojos, ahora fijos en la pantalla, reflejaban las formas distantes de la ciudad. Esa construcción geométrica imposible que parecía observándonos. La ciudad no debería estar allí. No tenía sentido. Dentro de un agujero negro, dentro de algo que debería destruirlo todo, había algo. ¿Vivo? Algo creado por manos, o tal vez por mentes, que existían mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Qué es esto? La voz de Francis rompió el silencio, pero no hablaba conmigo. Miraba la pantalla como si estuviera en trance, sus ojos fijos en las estructuras etéreas. Es antiguo, muy antiguo. Me acerqué a él, sintiendo la misma presión creciente en mi mente. Cada segundo parecía arrastrarnos más profundamente hacia aquel misterio. Necesitamos salir de aquí ahora. Mis palabras sonaban urgentes, pero había una parte de mí que ya sabía la verdad. No teníamos a dónde ir. De repente, la nave entera tembló violentamente. Un sonido apagado de algo rompiéndose resonó por los pasillos. Las paredes de la Stellar Horizon crujieron bajo la presión que no debería existir en el vacío. Todos fuimos arrojados de lado, aferrándonos a lo que podíamos para mantener el equilibrio. «Talia, haz algo», grité, pero ella no respondió. Sus ojos ahora estaban vidriosos, sin foco. Estaba perdida para nosotros. Miré a Francis, que también estaba paralizado. Se habían dejado llevar. Aquello que estaba allá afuera, esa presencia adormecida, ahora se manifestaba dentro de nuestra nave, dentro de nosotros. Mi mente giraba en un torbellino de miedo y confusión. Necesitábamos una solución rápida, antes de que todos fuéramos consumidos. Fue entonces que sentí algo moviéndose en el fondo de mi mente. Era sutil al principio, casi como un pensamiento extraño, pero pronto se transformó en una presencia distinta. No era solo la anomalía gravitacional que nos atraía, había una inteligencia detrás de ella, algo consciente, algo que nos estaba observando, nos estudiando. Me esforcé por resistir aquella fuerza, luchando por mantener el control de mis propios pensamientos. Pero a cada segundo que pasaba, era como si mis memorias, mis miedos y deseos fueran expuestos, uno por uno, a esa presencia invisible. Me sentía débil, indefenso. Ella nos estaba explorando, tratando de entender quiénes éramos. «¿Qué quieres de nosotros?», susurré, más para mí mismo que para cualquier otra persona. Pero, de alguna manera, sabía que podía oírme. La ciudad fantasmagórica que flotaba en el espacio distorsionado frente a nosotros parecía brillar por un breve momento, como si respondiera. La nave tembló de nuevo, esta vez más fuerte. El panel emitió un pitido alto, seguido de una serie de alarmas. Las lecturas gravitacionales estaban completamente fuera de los patrones conocidos. Los datos se deslizaban por la pantalla sin sentido. «Comandante». La voz de Francis era casi un susurro. «Creo que estamos dentro de su mente». Lo miré, sintiendo el mismo escalofrío de terror que parecía haber tomado a todos. ¿Dentro de su mente? La idea era absurda, pero en ese momento parecía la única explicación posible. Aquella entidad, aquella fuerza que habitaba la anomalía, nos había arrastrado hacia su propia conciencia. Y ahora estábamos atrapados allí. La idea de estar atrapados dentro de una mente, dentro de algo que trascendía todo lo que conocíamos, era aterradora. El silencio opresor que envolvía la Stellar Horizon ahora parecía vivo, pulsando al ritmo de esa presencia. Miré a Francis, que todavía estaba fijado en la pantalla, sus palabras reverberando en mi mente, dentro de su mente. Me giré hacia el panel principal, tratando de encontrar algún vestigio de control. Las alarmas parpadeaban en rojo, advirtiendo sobre fallas en los sistemas que no deberían existir en un vacío completo. Nada tenía sentido. Las leyes de la física que siempre nos guiaban estaban siendo rasgadas,
moldeadas por algo que jugaba con el tejido del espacio-tiempo. «Francis, necesito que estés conmigo». Mi voz salió más débil de lo que quería. Si estamos dentro de la mente de algo, entonces necesitamos entender lo que eso significa. ¿Cómo salimos de aquí? Él parpadeó lentamente, como si despertara de un sueño, pero aún había una neblina sobre él. «No sé, no quiere que salgamos. Nos está reteniendo. Quiere que veamos algo». Esas palabras resonaron en mi ser. «Quiere que veamos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo más profundo, algo escondido en las entrañas de esa conciencia, algo que no entendíamos, y eso nos estaba guiando hacia algún propósito oscuro. Talia, aún inmóvil, murmuró algo, sus ojos fijos en el vacío. No estamos solos aquí». Me acerqué a ella, forzándome a mantener la calma. «¿Qué estás viendo, Talia? ¿Qué hay allá afuera?» Ella parpadeó, los ojos opacos enfocándose en mí por un breve momento. «Hay otros, formas de vida. Están atrapados, como nosotros». Sentí el pavor creciendo dentro de mí. ¿Otras formas de vida? ¿Estaban todos condenados a vagar en la mente de esa entidad? ¿Qué nos esperaba en el centro de esa red? ¿Un destino similar al de ellos? La presión en mi cabeza seguía aumentando, como si algo estuviera empujando mi mente a límites que nunca debía alcanzar. Luché contra la creciente voluntad de entregarme, de sucumbir a aquella fuerza que nos arrastraba cada vez más profundo. Necesitaba proteger a mi tripulación, incluso si todo a nuestro alrededor se desmoronaba. «Talia, escúchame. Necesitamos luchar contra esto. Si esa cosa quiere que veamos algo, no significa que tengamos que rendirnos». La sacudí levemente, intentando devolverle el foco. Ella movió la cabeza lentamente, como si emergiera de aguas profundas. Yo intenté luchar, pero es demasiado fuerte. Sabe lo que tememos, lo que queremos, y lo usa en nuestra contra. «Tenemos que salir de aquí», insistí, con más desesperación en la voz de lo que quisiera, «antes de que perdamos a todos». Fue entonces que algo extraño ocurrió. Las lecturas en el panel principal cambiaron, las alarmas cesaron abruptamente y la nave, que antes estaba a merced de la anomalía, de repente quedó inmóvil. Todo a nuestro alrededor estaba parado, como si el mismo tiempo hubiera sido congelado. El zumbido constante que llenaba el aire también se silenció, y por un breve momento el vacío fue absoluto. No sabía qué esperar. ¿Era una calma que precedía a la tormenta o una tregua? Miré a Francis y a Talia, ambos igualmente desconcertados, pero aún conscientes. Lo que fuera que estaba por venir, estaba cerca, muy cerca. Entonces, algo apareció en la pantalla del panel. Una imagen parpadeante, borrosa al principio, pero que pronto se volvió nítida. Era la ciudad, o lo que quedaba de ella. Torres geométricas imposibles se erguían en el espacio distorsionado, pero había algo más. En el centro de esas estructuras había una forma, algo colosal e indescriptible. Incluso a esa distancia sentíamos su presencia dominante, un ser que parecía vigilar todo a su alrededor. «Nos está mostrando», murmuró Francis, su voz llena de pavor y fascinación. «Esto es lo que es». Me acerqué a la pantalla, mi corazón latiendo descontroladamente. «¿Esta cosa es ella?» «Sí», respondió Talia, con la voz temblorosa. «Ella es todo esto, y no está sola. Nos está reteniendo aquí, porque se está liberando». Las palabras de ella me golpearon como un puñetazo. Aquella entidad, aquella presencia adormecida, estaba a punto de despertar completamente. Y nosotros estábamos en el centro de su liberación. ¿Qué significaba eso para nosotros, para nuestra existencia y para la humanidad? Mi mente luchaba por procesar lo que teníamos delante, pero las respuestas eran escasas y el tiempo se estaba agotando. Miré a la nave, a mi tripulación, y supe que no podíamos quedarnos allí. Si eso se estaba liberando, necesitábamos encontrar una salida.
o convertirnos en parte de su conciencia para siempre. Necesitamos salir ahora. Mis palabras resonaron en la cabina, llenas de urgencia. Prepárense para la ignición de emergencia. No importa lo que pase, tenemos que intentar escapar. Francis se movió, finalmente volviendo a la acción, mientras Talia trataba de recuperar el foco. La nave, aún en completo silencio, comenzó a responder, pero algo me decía que no sería simple. La Stellar Horizon estaba atrapada, al igual que nosotros, en una red tejida por una mente antigua e insondable. Y ahora, la última batalla para escapar de aquel abismo cósmico comenzaría. Francis comenzó a trabajar en los controles de emergencia, pero la resistencia de la nave era evidente. Era como si la misma Stellar Horizon estuviera luchando contra nosotros. Sentía que la presencia a nuestro alrededor se intensificaba. El espacio se comprimía como si algo estuviera a punto de romperse. Algo muy más allá de nuestra comprensión. «Todo parece bloqueado, comandante», dijo Francis, su voz jadeante. «Nos está reteniendo, controlando la gravedad alrededor de la nave. No puedo liberar la propulsión». Miré alrededor, el pánico creciendo dentro de mí. Era como si estuviéramos atrapados en una trampa sin escape. La sensación de caída, aunque sin gravedad real, se intensificaba en mi estómago, como si el mismo espacio estuviera colapsando a nuestro alrededor. «¡Intenta de nuevo!», insistí, forzando mi voz a sonar firme, aunque por dentro sabía que algo estaba muy mal. Talia, ahora parcialmente recuperada, me miró con una expresión que mezclaba miedo y resignación. «No nos va a dejar ir. Este lugar está vivo. Es parte de ella, y nosotros somos las piezas que faltan». Mis manos sudaron frío mientras procesaba sus palabras. Talia creía que habíamos sido atraídos para un propósito específico, como si fuéramos ingredientes necesarios para algo que la entidad estaba creando o despertando. Pero, ¿qué pretendía con eso? Y, más importante, ¿había alguna manera de escapar? «No podemos simplemente aceptar esto», respondí, con la voz firme. «No voy a permitir que seamos absorbidos por esta cosa. Tenemos que luchar». Francis, con los ojos fijos en los controles, finalmente logró activar el sistema de propulsión de emergencia. Logré reiniciar la ignición, pero no estoy seguro de que funcione. Estamos completamente rodeados por esta distorsión gravitacional. «¡Haz lo que puedas!», grité, aferrándome a la esperanza, por más pequeña que fuera. «Necesitamos cualquier ventaja para salir de aquí». Las luces de la nave parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad. El zumbido que antes se había silenciado regresó, pero de una manera diferente, más profundo, reverberante, como si viniera de dentro de nosotros. Miré a Talia, que estaba temblando. Ella también lo sentía. «Está hablando con nosotros», murmuró, con la voz débil. «Puedo escucharla en las profundidades de mi mente». «Ignora eso, Talia», hablé rápidamente. «Es una trampa. No podemos dejarnos llevar». Pero el zumbido seguía aumentando, como una frecuencia que presionaba nuestros sentidos. Francis luchaba por mantener el control de los sistemas, pero la nave parecía resistirse a cada comando, como si la propia estructura de la Stellar Horizon estuviera siendo doblada por la fuerza de aquella presencia. Fue entonces cuando la imagen en la pantalla se transformó. Lo que antes era una ciudad lejana y fantasmagórica, ahora estaba más cerca, revelando detalles inquietantes. No era solo una construcción antigua, sino una prisión, una fortaleza de contención. Dentro de ella podíamos ver figuras inmensas, formas que no eran humanas, atrapadas en cadenas de luz pura, seres de un poder inimaginable que habían sido mantenidos allí por eras más allá de nuestra comprensión. «Están despertando», susurró Talia, los ojos abiertos de terror. «Y nosotros hemos sido llamados para asistir». Mi corazón se disparó al ver a esas criaturas, sus cuerpos brillando con energía,
retorciéndose en las cadenas que los mantenían. Cada pulsación gravitacional que sentíamos era como una respiración pesada, un despertar lento e inevitable. La entidad que nos había atrapado estaba liberando a esos seres, y nosotros éramos parte de ello, de alguna forma. «¡Tenemos que salir ahora!», grité, el desespero apoderándose de mí. «Francis, empuja los sistemas al máximo. Estoy intentando», respondió él, luchando contra la resistencia. «Pero no sé si la nave va a aguantar». La Stellar Horizon comenzó a vibrar violentamente. El zumbido en nuestras cabezas se intensificaba, como si la propia entidad estuviera intentando entrar en nuestras mentes. Era difícil mantener los pensamientos organizados, y cada segundo parecía traer más confusión. De repente, la nave fue lanzada hacia un lado, como si una ola de pura fuerza nos hubiera golpeado. Fuimos arrojados contra los paneles, y todo a nuestro alrededor parpadeó en rojo. La presión dentro de la cabina aumentó, como si el propio espacio estuviera colapsando sobre nosotros. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso de la gravedad aplastando mis hombros. Lo que fuera que estaba ocurriendo allá afuera nos estaba golpeando con todo. Esos seres, esa prisión. Estábamos en el centro de algo mucho mayor de lo que imaginábamos. «¡Intenta de nuevo, Francis!», grité, mi voz casi ahogada por el caos a nuestro alrededor. Él no respondió, sus ojos abiertos, fijos en el panel, mientras la nave temblaba a nuestro alrededor. El silencio que precedió al pánico fue breve. La Stellar Horizon se estaba desintegrando, siendo absorbida por la fuerza colosal que ahora despertaba en el corazón de aquella anomalía. Sentí el suelo desaparecer de debajo de mis pies, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Las paredes de la nave comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en luz pura. Estábamos siendo arrastrados hacia adentro, al centro de aquella mente infinita. Y entonces, todo se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Por un momento, ya no había nave, tripulación, ni siquiera el universo a nuestro alrededor. Sentí como si hubiera sido arrancado de la realidad, sumergido en un vacío absoluto, donde el tiempo y el espacio ya no existían. Lo que fuera que nos había atraído hacia adentro, ahora nos sostenía en su esencia más profunda. Mi mente flotaba, tratando de agarrar cualquier fragmento de lógica, pero era como intentar sostener agua con las manos. La presión en mi cabeza había desaparecido, pero algo aún más grande e insondable había tomado su lugar. Era como si estuviera dentro de una vastedad, una conciencia colectiva e infinita, donde todo estaba interconectado. Entonces, poco a poco, mi visión comenzó a aclararse. Estaba flotando en una vasta extensión de luz líquida. No había sonido, ni gravedad, solo la sensación de una presencia inmensa que se extendía en todas direcciones. Eso no era un lugar, era una entidad viva. Estábamos dentro de su mente, o tal vez dentro de su cuerpo. No había más distinción. Miré a mi alrededor, buscando a los demás, tratando de encontrar a mi tripulación. Poco a poco, formas comenzaron a emerger de la luz, sombras que se volvieron familiares. Vi a Francis y a Talia, flotando como yo, los ojos abiertos mientras intentaban comprender lo que estaba sucediendo. «Talia», grité, pero mi voz no salió. No había aire ni sonido. Mis pensamientos, sin embargo, parecían reverberar en ese espacio. Ella me miró, sus ojos llenos de un terror que reflejaba el mío. Estábamos atrapados, de alguna forma absorbidos por esa entidad colosal que nos había atraído desde el principio. Entonces, la luz comenzó a cambiar. Pequeños puntos de oscuridad surgieron a nuestro alrededor, como sombras en el horizonte. Poco a poco, esas sombras tomaron forma. Formas que reconocí al instante. Eran los seres que habíamos visto atrapados en la ciudad geométrica, las criaturas antiguas que estaban siendo liberadas. Pero ahora, en lugar de cadenas de luz, estaban libres.
Sus formas eran inmensas, distorsionadas y vagamente humanoides, pero llevaban una sensación de poder ancestral, como si fueran fuerzas de la naturaleza que habían existido antes del tiempo. Nos observaban, o mejor dicho, la entidad nos observaba a través de ellos. Esas criaturas no estaban separadas de ella. Eran sus manifestaciones físicas, avatares de una conciencia mayor. Me sentía pequeño, insignificante, ante aquella fuerza. La idea de escapar parecía ridícula ahora. No quería que nos fuéramos porque no había más a dónde ir. Estábamos en su prisión, en su creación, y no éramos nada más que fragmentos de una existencia mucho mayor. Talia. Francis... Pensé, tratando desesperadamente de alcanzarlos. Necesitamos luchar, necesitamos salir de aquí. Pero la mirada de Talia me decía lo contrario. Ya había desistido. Su cuerpo flotaba sin resistencia, los ojos vacíos. Francis también, perdido en su propia confusión. Aceptaban lo que fuera esta nueva realidad. Yo, sin embargo, seguía luchando. Necesitaba luchar. Fue entonces cuando ella se manifestó. No en palabras, no en sonidos, sino en una ola de pensamiento puro que atravesó mi mente con una claridad abrumadora. Han sido llamados para testificar. El mensaje no era una frase, sino una sensación, una comprensión inmediata y total. Nos había traído allí para que viéramos algo, algo que estaba más allá de la comprensión humana, y no podíamos dar marcha atrás. ¿Testificar qué?, pregunté, mi mente gritando en desesperación. ¿Qué quieres de nosotros? Y entonces, las formas a nuestro alrededor comenzaron a cambiar nuevamente. La luz líquida a nuestro alrededor se moldeó en imágenes, en escenas. No eran recuerdos, no eran visiones del pasado, eran posibilidades. Veía la Tierra, el sistema solar, todo lo que conocíamos, pero distorsionado, alterado. Civilizaciones antiguas, mucho más avanzadas que la nuestra, se habían doblegado ante ella. Habían intentado resistir, al igual que nosotros, pero todas habían fallado. Ahora, todo lo que quedaba de ellas eran ecos dentro de esa mente infinita. Tú eres el futuro. El mensaje volvió, frío e inevitable. Todo lo que existe me pertenece. La revelación me golpeó como un puñetazo. Ella no era solo una entidad antigua, no era solo un ser que había sido aprisionado. Era el universo, o, al menos, pretendía convertirse en eso. Cada civilización, cada estrella, cada fragmento de existencia acabaría siendo absorbido por ella, transformado en parte de su mente colectiva. Sentí un profundo vacío abrirse dentro de mí. No había manera de luchar contra eso. Todo lo que conocíamos, todo lo que éramos, estaba destinado a ser parte de esa entidad. Nuestra lucha, nuestra misión, nunca había sido escapar. Era solo asistir a lo inevitable. Pero no podía aceptar eso. No después de todo lo que habíamos pasado. No después de llevar a mi tripulación al corazón de esa anomalía. No iba a dejarnos desaparecer sin luchar. Con el poco poder que me quedaba, intenté concentrarme, intentando recuperar el control de mis pensamientos. Number No, seremos parte de esto. La respuesta vino como una ola abrumadora de poder, un rechazo absoluto a mi resistencia. Ya son parte de mí. Y entonces, la luz a nuestro alrededor explotó en una cacofonía de formas y colores. Fuimos arrojados nuevamente en un vórtice de energía pura, descomponiéndonos y recomponiéndonos en cada momento. Sentía mi propia identidad fragmentarse, pedazos de mí disolviéndose en el vasto mar de conciencias que componían a esa entidad. Luchaba con todas mis fuerzas para aferrar lo que quedaba de mí, de quién era. No me convertiría en parte de ella, pero sabía, en el fondo, que el final estaba cerca. Mi conciencia estaba al borde del colapso, los fragmentos de lo que era flotando en una vastedad imposible de procesar. Cada segundo parecía deshacerme más, pedazo a pedazo, mientras aquella entidad cósmica me absorbía. Era un proceso inevitable, implacable.
Parte de mí quería rendirse, entregarse al vacío infinito y dejar que todo terminara. Pero otra parte, esa parte que aún creía en la supervivencia, luchaba con todas sus fuerzas. Me concentré, tratando de aferrar lo que quedaba de mi identidad. Soy el comandante de la Stellar Horizon. Pero cada vez que intentaba recordar quién era, sentía mis memorias deslizarse lejos, como si fueran granos de arena llevados por una marea inexorable. Talia y Francis flotaban a mi lado, pero sus expresiones eran vacías. Ya habían sido absorbidos. El brillo de la entidad pulsaba a su alrededor, sus formas volviéndose cada vez más indistintas, casi transparentes. Sabía que, en breve, lo mismo me sucedería a mí. La entidad, o mejor dicho, ella, continuaba expandiendo su presencia dentro de mí. Podía sentir sus pensamientos como si fueran los míos, pero distorsionados, más allá de cualquier comprensión humana. Era una mente antigua, vasta e interminable, y nosotros no éramos más que pequeños fragmentos siendo asimilados. Pero había algo que me intrigaba. Dentro de esa vastedad, dentro de esa mente colosal, percibí algo más. No era solo un ser omnipotente, no era simplemente una fuerza cósmica implacable. También tenía debilidades. Podía sentir pequeñas fallas, grietas en la inmensidad que nos rodeaba. Quizás eran ecos de las civilizaciones anteriores que había consumido, fragmentos de resistencia, conciencias que habían luchado hasta el final, al igual que yo estaba haciendo ahora. Y, de alguna manera, esas fallas aún estaban allí, persistiendo en la inmensidad de su mente. No es invencible. La idea encendió una chispa de esperanza dentro de mí. Si aquellas civilizaciones antiguas habían dejado rastros de su existencia, tal vez yo pudiera hacer lo mismo. Tal vez había una manera de luchar desde adentro, de resistir el proceso de asimilación. Cerré los ojos, enfocándome en lo que quedaba de mí. Mis pensamientos eran caóticos, fragmentados, pero aún estaban allí. Intenté anclarme en ellos, aferrándome con fuerza a mis memorias de la Tierra, de la misión, de la tripulación que prometí proteger. «¿Puedes oírme?», pensé, enviando el mensaje hacia la vastedad. «Si hay alguien ahí, ayúdame». Por un largo momento, todo lo que sentí fue el silencio opresor. La entidad seguía absorbiéndome, cada vez más cerca de borrar completamente mi identidad. Pero entonces, una pequeña vibración resonó en mi mente. No era fuerte, ni clara, pero estaba allí. Me concentré en eso, ampliando la sensación. Había algo, o alguien, allí, en el fondo de aquella vastedad. Quizás era una de las civilizaciones anteriores, una conciencia que aún resistía. O tal vez solo era un eco, un reflejo de lo que la entidad había destruido. Pero en ese momento, eso no importaba. Cualquier cosa era mejor que sucumbir completamente. «¿Quién eres?», pensé, tratando de conectarme a esa vibración. La respuesta llegó de forma lenta, casi imperceptible. No era una voz ni una presencia física. Era más como una sensación de persistencia, una resistencia silenciosa que se negaba a ser completamente borrada. «Nosotros somos aquellos que vinieron antes». La frase resonó en mi mente como un susurro distante, pero cargada de significado. Eran ellos, los fragmentos de las civilizaciones que habían sido consumidas. Aún estaban allí, atrapados dentro de la entidad, pero no completamente destruidos. Seguían resistiendo, aunque fuera solo en ecos y memorias fragmentadas. «¿Pueden ayudarme?», pregunté, mi corazón latiendo rápidamente. «¿Hay alguna manera de escapar?». La respuesta llegó con una lentitud dolorosa, como si el acto de comunicarse fuera un esfuerzo inmenso para aquellas conciencias antiguas. «No hay escapatoria, pero hay resistencia. No puede destruirlo todo. Algunas partes de nosotros aún permanecen». Sentí el peso de esas palabras. No había forma de escapar completamente de aquella entidad, pero había una oportunidad de resistir,
de dejar un pedazo de mí, de nosotros, intacto. No seríamos borrados por completo, incluso si éramos asimilados. ¿Qué necesito hacer? La respuesta llegó como una ola de imágenes, memorias de las civilizaciones que habían luchado contra la entidad. Vi mundos enteros siendo consumidos, culturas antiguas desmoronándose bajo el peso de aquella mente implacable. Pero también vi pequeños actos de resistencia, individuos que habían logrado preservar fragmentos de sus conciencias, escondiéndolos dentro de las grietas de la vastedad. Lucha, fue lo que sentí. Agarra, preserva lo que eres, incluso si te consume, aún puedes dejar una marca. Supe entonces lo que necesitaba hacer. Me concentré en mis memorias más profundas, en las partes de mí que me definían. Recordé mi nombre, mi infancia en la tierra, las personas que amaba, la tripulación que prometí proteger. Aferré esas memorias con toda mi fuerza, anclándome en ellas como si fueran la última línea de defensa contra el vacío. La entidad reaccionó, como si sintiera mi resistencia. La presión en mi mente aumentó, intentando forzarme a ceder, a rendirme. Pero no lo haría. No iba a ser borrado. Seguí luchando, incluso cuando sentía que mi mente se fragmentaba cada vez más. Cada pedazo de mí que desaparecía, intentaba llenarlo con memorias. ¿Con quién era? No era una lucha que pudiera ganar por completo, pero era una lucha que podía librar. Y entonces, en medio del caos, sentí algo diferente. Una ligereza, una pequeña grieta en la oscuridad. Era un espacio, un lugar donde mi conciencia aún podía existir, aún podía resistir. Me aferré allí, utilizando las últimas fuerzas que tenía. No voy a desaparecer, voy a resistir. La luz a nuestro alrededor comenzó a disiparse, las formas a mi alrededor desapareciendo lentamente. La vastedad de la entidad continuaba, infinita e implacable, pero ahora sabía que había una manera de luchar. Sabía que, incluso si éramos absorbidos, no seríamos completamente destruidos. La luz a nuestro alrededor seguía disipándose, pero la sensación de lucha dentro de mí no desaparecía. Incluso mientras todo a mi alrededor parecía ser engullido por el vacío, me aferraba, persistiendo en mis últimas memorias, en los recuerdos que me hacían quien era. Mientras flotaba en aquel abismo de conciencia, algo se transformó. La presión constante de la entidad comenzó a disminuir, como si se estuviera alejando, o quizás concentrándose en otro punto de su vasta existencia. Sentí una breve sensación de alivio, como si, por un momento, hubiera escapado de sus garras, pero sabía que era temporal. Aún estaba atrapado dentro de ella. La forma indefinida de Francis apareció a mi lado, sus rasgos difusos por la luz fluida a nuestro alrededor. Me miró con ojos vacíos, sin expresión, como si su mente hubiera sido completamente borrada. Intenté llamarlo, intenté alcanzar lo que quedaba de él, pero no hubo respuesta. Francis ya no estaba allí. Al menos, no el Francis que conocía. Talia flotaba un poco más adelante, inmóvil, los ojos fijos en algo más allá del horizonte visible. Había una tristeza profunda en su expresión, como si hubiera comprendido el final antes que ninguno de nosotros. Quería alcanzarla, quería traerla de vuelta, pero sabía que sería en vano. Ella también se estaba perdiendo. Sentí un dolor agudo en el pecho. Mi tripulación, las personas en las que confié y prometí proteger, estaban desapareciendo ante mis ojos, y no podía hacer nada para salvarlas. El peso de la responsabilidad me aplastaba, la realidad de nuestra situación volviéndose cada vez más clara. La entidad nos arrastraba, fragmentando nuestras conciencias y transformándonos en partes de ella. Pero, en medio de ese caos, aún resistía. La presencia de los ecos de las civilizaciones pasadas, aquellos que vinieron antes, me daba una pequeña esperanza de que, aunque no pudiera escapar físicamente, parte de mí pudiera sobrevivir de alguna forma. Fue entonces que me di cuenta.
Aquellas pequeñas fallas, las grietas en la vastedad de la entidad, no eran simplemente vestigios de civilizaciones destruidas. Eran oportunidades, pequeños espacios donde conciencias como la mía habían logrado esconderse, preservando partes de sí mismas para no ser completamente borradas. Y ahora era mi turno. Enfoqué mi mente en el único pensamiento que aún me guiaba. Necesito sobrevivir. Incluso si eso significaba dejar que la mayor parte de mí se perdiera, necesitaba encontrar una manera de mantener alguna parte de quien era. Quizás, si me escondía en las profundidades de la propia entidad, podría resistir lo suficiente hasta encontrar una salida. Soy el comandante de la Stellar Horizon, repetí para mí mismo, mi voz resonando dentro de mi mente. Soy yo. Repetí esto varias veces, tratando de mantener cada pedazo de mi identidad intacto. Cada vez que decía esas palabras, sentía una fuerza invisible intentando borrarlas, intentando absorber quién era. Pero seguía adelante, luchando contra el olvido. El escenario a mi alrededor comenzó a cambiar nuevamente. La vastedad de luz líquida comenzó a comprimirse, a formar patrones que parecían casi familiares. Por un momento vi imágenes de la Tierra, el cielo azul, los vastos océanos, las montañas cubiertas de nieve, pero sabía que eran solo ilusiones, fabricadas por la entidad para confundirme, para hacerme rendir. Sin embargo, dentro de esas ilusiones, algo parecía real. Había una pequeña brecha, una grieta en la propia ilusión, y podía sentir que ese era el lugar donde mi conciencia podría esconderse, donde podría resistir. Si lograba alcanzar ese punto, tal vez podría preservar lo suficiente de mí para luchar otro día. Enfocé mi mente en ese punto, ignorando el resto de la vastedad. Mientras el resto de la Stellar Horizon se deshacía a mi alrededor, mientras mis compañeros de tripulación eran tragados por la entidad, me forcé a seguir adelante, dirigiéndome hacia aquella pequeña falla, aquella grieta en la conciencia infinita. El viaje hasta allí fue agotador. La presión de la entidad intentaba empujarme hacia atrás, intentaba borrar cada pensamiento, cada memoria, cada parte de mi identidad. Sentía las memorias de mi vida fragmentándose, disolviéndose en las profundidades de la vastedad. Recuerdos de la Tierra, de quién era, de lo que habíamos hecho como tripulación. Todo desaparecía lentamente, pero continué luchando. Seguí concentrándome en la pequeña falla, en ese único punto de esperanza. Finalmente, llegué. Sentí un cambio en la presión a mi alrededor, una ligereza, como si la entidad no pudiera alcanzar completamente ese punto. Había encontrado un refugio. La sensación de alivio fue inmediata. Aún podía sentir la presencia abrumadora de la entidad a mi alrededor. Aún podía sentir su inmenso poder intentando arrastrarme de vuelta. Pero ahora, en ese pequeño espacio, estaba fuera de su alcance, al menos por ahora. Cerré los ojos y me concentré. Sabía que lo que viniera a continuación sería difícil. La entidad no se rendiría fácilmente, y mi lucha aún no había terminado. Pero, por ahora, estaba a salvo. Mientras flotaba en ese pequeño refugio, sentí las grietas a mi alrededor. Pequeñas fisuras en la vastedad infinita de la mente de la entidad, donde otras conciencias se habían escondido. Tal vez hubiera otras como yo, luchando por mantener lo que quedaba de sus identidades. Abrí mi mente a ellas, intentando conectarme. Sigo aquí, pensé, enviando el mensaje al vacío. Sigo luchando. No hubo respuesta inmediata, pero una ligera sensación de presencia me envolvió. No estaba solo. Cerré los ojos nuevamente, sintiendo el cansancio apoderarse de mí. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que había una manera de resistir, de luchar contra el olvido. Soy el comandante de la Stellar Horizon. Soy yo. El tiempo pasó de manera indefinida mientras flotaba en esa grieta en la mente de la entidad. No había manera de medir cuánto tiempo había estado allí.
Minutos, horas o tal vez años. Todo lo que quedaba era la sensación persistente de resistencia, un pequeño pedazo de mí luchando para no desvanecerse completamente. La presión de la entidad continuaba. Incluso dentro de la grieta, podía sentirla, intentando tirar lo que quedaba de mi conciencia. Pero en ese pequeño refugio no tenía el mismo control. La vastedad de su presencia era inmensa, pero sus garras no alcanzaban completamente las fallas que existían dentro de sí. Me concentré. Cerré los ojos y comencé a reorganizar los fragmentos de quién era. Mi mente era una confusión de memorias dispersas y sensaciones distorsionadas. Algunos recuerdos eran claros: la tierra, mi infancia, la misión. Otros estaban desenfocados, como si fueran sombras desvaneciéndose lentamente en el olvido. Lo más importante era mantener mi identidad. Me repetía, de forma casi automática: soy el comandante de la Stellar Horizon. Soy... Pero hasta esa frase comenzó a perder fuerza, como si las palabras estuvieran lentamente deshaciéndose, disueltas por la inmensidad a mi alrededor. Fue entonces que sentí algo diferente. Una presencia, débil pero familiar. Una sombra en el rincón de mi percepción. ¿Talia? Intenté concentrarme, tratando de alcanzar la presencia. Por un momento parecía que se acercaba, que podría tocarla. Talia, la oficial de navegación que tanto luchó contra lo desconocido. Tal vez ella también había encontrado un refugio, una grieta donde pudiera aferrarse. Tal vez, como yo, aún estuviera resistiendo. «Talia», pensé, enviando mi mensaje a la vastedad. «Si puedes oírme, por favor, responde». No hubo respuesta inmediata, pero la sensación de su presencia se volvió más clara. Sabía que estaba allí, en algún lugar, luchando contra la misma fuerza que intentaba destruirme. Era un atisbo de esperanza, una señal de que no estaba completamente solo. Pero la presencia de Talia también trajo otra cosa, una nueva sensación, algo que aún no había percibido del todo: la conciencia colectiva de la entidad. A medida que me adentraba más en la grieta, podía sentir más claramente cómo operaba, cómo sus diferentes partes estaban interconectadas. No era solo un ser singular, era una red, una mente compuesta por fragmentos de muchas otras. Cada civilización que había consumido, cada conciencia que había absorbido, estaba conectada dentro de ella, como hilos invisibles tejiendo una tela de existencia. Usaba esas conciencias, absorbía sus memorias, sus miedos, sus emociones, pero al hacerlo, dejaba pequeños rastros atrás, fragmentos que no podían ser completamente borrados. Y fue entonces que comprendí. Aún tenía una oportunidad. La entidad no era invulnerable. Su vastedad era inconmensurable. Pero esas grietas, esos fallos, representaban las memorias y las identidades que no podía borrar por completo. Si podía conectarme con esas otras conciencias, tal vez podría crear una resistencia más fuerte. Tal vez pudiéramos luchar juntos, desde adentro. Cerré los ojos y me concentré nuevamente, expandiendo mi percepción. Necesitaba encontrar más de esas grietas, más fragmentos de conciencias que resistían, como Talia y las civilizaciones antiguas. «Sigo aquí», pensé de nuevo, enviando el mensaje a cualquiera que pudiera escuchar. «Si estás resistiendo, si aún hay algo de ti aquí, necesitamos unirnos, necesitamos luchar». Por un largo momento no hubo respuesta, solo el vacío opresor a mi alrededor. Pero entonces, lentamente, sentí. No era solo Talia. Había otros, pequeñas presencias, casi apagadas, pero aún allí. Fragmentos de conciencias antiguas, de seres que habían sido consumidos hace eras. Todos aún resistían, aunque de forma mínima. Las vibraciones eran débiles, pero suficientes para darme esperanza. Tal vez, con esfuerzo, podríamos formar una corriente de resistencia, algo que la entidad no pudiera absorber por completo. Seguí intentando conectarme con ellos, forzando mi conciencia a expandirse.
buscando esas grietas donde los fragmentos sobrevivían. Cada vez que sentía una nueva presencia, era como una chispa, una pequeña luz en medio de la vasta oscuridad. No estamos solos, pensé, más para mí que para los demás. Podemos luchar juntos. Y entonces sentí la primera respuesta. Débil, distante, pero real. Un eco de una civilización perdida hace mucho tiempo. Una conciencia fragmentada que aún mantenía rasgos de su identidad. Luchamos, pero fuimos consumidos. Llegó el mensaje, como un susurro en mi mente. Es demasiado fuerte. Pero aún hay una oportunidad, respondí. Sigo aquí, y si todos nos conectamos, tal vez podamos resistir. Otra presencia emergió, más fuerte esta vez, como una memoria de una civilización de otro tiempo. No puede consumirlo todo. La voz resonó. Hubo un tiempo en que fuimos libres, y ahora resistimos. Más y más fragmentos comenzaron a aparecer, como pequeñas luces parpadeando en la vastedad. Cada una representaba una parte de lo que había sido consumido, pero que aún resistía, negándose a desaparecer por completo. Lucharemos juntos, pensé, sintiendo la conexión crecer. Si formamos una corriente, tal vez podamos encontrar una manera de escapar. Tal vez podamos romper su control. Las presencias a mi alrededor comenzaron a unirse. Pequeños pedazos de conciencia, fragmentos de civilizaciones antiguas y memorias perdidas. Era una resistencia débil, pero creciente, y sabía que, con el tiempo, podríamos hacernos más fuertes. Pero también sabía que la entidad sentiría esto. Sabría que estábamos intentando resistir, y no se lo tomaría a la ligera. La batalla aún estaba lejos de terminar, pero ahora, por primera vez desde que entramos en aquel abismo cósmico, sentía que había una pequeña oportunidad. La Stellar Horizon y su tripulación no desaparecerían para siempre. Había una manera de luchar desde adentro, y estaba listo para esa lucha. Dentro de aquella vastedad, sentía la creciente presencia de otras conciencias a mi alrededor. Eran fragmentos, pedazos de civilizaciones extintas, pero aún pulsaban con resistencia, como brasas a punto de reavivarse. No estábamos solos. Las voces en mi mente eran débiles, pero consistentes, ecos de seres que, como yo, habían luchado contra la absorción total. Sabía que la entidad, aquella inmensa fuerza cósmica, sentiría nuestro intento de unión y que su respuesta sería devastadora. Aún así, teníamos una oportunidad, y eso era más de lo que podría haber imaginado hace poco tiempo. La presión a mi alrededor osciló por un momento. La vastedad era consciente de nosotros, como un depredador sintiendo la agitación de su presa. Mi mente luchaba por mantener el foco, mientras las memorias de mi vida en la Tierra se desvanecían lentamente. Me forcé a concentrarme en lo que quedaba. ¿Quién era? Mi misión, mi deber con la tripulación. Necesitamos unirnos, envié, intentando proyectar mis pensamientos hacia las presencias a mi alrededor. Si resistimos juntos, tal vez podamos encontrar una debilidad, una manera de escapar. Por un instante hubo silencio. Luego, la respuesta llegó. No como una única voz, sino como una serie de pensamientos fragmentados, unidos por la necesidad de sobrevivir. Ella siente que estamos aquí, susurró una voz, proveniente de una civilización hace mucho olvidada. Nos destruirá, como destruyó a los demás. Pero aún estamos aquí, respondí, tratando de transmitir esperanza. Si estamos aquí, ella no ha logrado destruirnos por completo. Podemos usar eso. La sensación de concordancia fue débil, pero real. Había una posibilidad, aunque mínima, de que nuestra resistencia combinada pudiera hacer la diferencia. La entidad no era perfecta. Las grietas en su vastedad, las fallas en su capacidad de consumirlo todo, eran nuestra única oportunidad. Fue entonces cuando sentí. La presión volvió, más fuerte que antes. La entidad estaba consciente de lo que estábamos intentando hacer. Era inmensa,
una presencia que trascendía todo lo que conocíamos, y ahora estaba concentrando su atención en nosotros. No éramos más fragmentos insignificantes dentro de ella, éramos una amenaza, una chispa de resistencia que podría convertirse en un incendio. El ambiente a mi alrededor comenzó a temblar. La sensación era como si el propio espacio se estuviera desmoronando, comprimiéndose. Las luces líquidas a mi alrededor pulsaban violentamente y la presión mental era insoportable, como si cada pensamiento estuviera siendo aplastado por la fuerza colosal de la entidad. Grité, pero no hubo sonido, solo dolor. Mi mente estaba siendo desgarrada, estirada hasta el límite, mientras la entidad intentaba separarnos, destruir cualquier intento de unión. «Resistan», pensé, con todas mis fuerzas. «Aguántense, no dejen que nos consuma». Las voces a mi alrededor vacilaron, pero aún podía sentirlas. Las conciencias que se unieron a mí estaban resistiendo, aunque debilitadas. Podíamos sentir a la entidad intentando invadir nuestros pensamientos, fragmentando todo lo que quedaba de nosotros. Pero, de alguna manera, manteníamos la conexión. La presión continuaba aumentando. Sabía que no podríamos resistir por mucho más tiempo. Mi visión comenzó a oscurecerse, y las memorias que tanto luchaba por preservar comenzaron a desvanecerse más rápidamente. No voy a rendirme. Me aferra a las últimas memorias que tenía de la Tierra, de la Stellar Horizon, de la tripulación. Cada una de ellas era un hilo, un ancla que me mantenía consciente. Pero la entidad era implacable, su fuerza infinita aplastando mis intentos de mantenerme entero. Fue entonces cuando sentí otra cosa, una nueva presencia, pero familiar. Talia. Su conciencia surgió a mi lado, débil, pero aún allí. Estaba resistiendo, al igual que yo. Sentí su desesperación, su confusión, pero también su determinación. De alguna manera, había encontrado una forma de sostenerse. «Comandante», la voz de ella resonó en mi mente. «No, sé si puedo continuar». «Puedes, Talia», respondí, con la poca fuerza que me quedaba. «Estamos juntos, necesitamos resistir». Su presencia vaciló, pero se mantuvo. Sabía que estábamos al límite y que la entidad se estaba preparando para el golpe final, para destruir lo que quedaba de nosotros. Pero ahora, con Talia a mi lado, sentía una fuerza renovada. Aún teníamos una oportunidad. Las otras conciencias comenzaron a reorganizarse. Pequeños fragmentos de civilizaciones antiguas que hace tiempo habían renunciado a la lucha, ahora sentían la fuerza de nuestra unión. Era frágil, pero estaba creciendo. Podíamos sentirlo. La entidad comenzó a reaccionar con más violencia. Sus intentos de separarnos se volvieron más agresivos, y la presión mental era casi insoportable. Pero, de alguna manera, aún estábamos resistiendo. «Podemos romper su control», pensé, con un destello de esperanza. «Si permanecemos juntos, podemos encontrar una forma de escapar». Pero el tiempo se estaba agotando. La entidad estaba cerrándose sobre nosotros, y sabía que solo teníamos una última oportunidad. Con cada pedazo de fuerza que me quedaba, enfoqué mi mente en un solo pensamiento: resistencia. Era la única cosa que podíamos hacer ahora. Resistir hasta que encontráramos una grieta, una debilidad en la vastedad de aquella mente que nos aprisionaba. La presión mental de la entidad aumentaba con cada segundo. Sentíamos como si nuestras mentes fueran desgarradas, pedazo por pedazo, mientras ella intentaba separarnos y absorbernos por completo. Pero, a pesar del caos a nuestro alrededor, había algo que aún nos mantenía conectados: la esperanza, aunque frágil. Cada uno de nosotros, Talia, las conciencias antiguas y yo, se aferraba a esa pequeña oportunidad de resistir. El espacio a nuestro alrededor temblaba. La vastedad de la entidad era como un océano infinito tratando de tragarnos, pero nuestra conexión, aunque débil, comenzaba a fortalecerse. Era una red de pensamientos, memorias y voluntades unidas por un propósito común: sobrevivir.
Talia, ¿estás ahí?, pensé, enviando mi pensamiento con fuerza. Hubo un instante de silencio, y luego la voz de ella, aún temblorosa, resonó en mi mente. Estoy aquí, comandante, pero no sé por cuánto tiempo. Su presencia era débil, pero resistía. Ella también estaba luchando contra las garras mentales de la entidad. Quédate conmigo, Talia, respondí, mi propia fuerza vacilando. Necesitamos encontrar una grieta. Si permanecemos juntos, podemos sobrevivir. Mientras nos concentrábamos en mantener esta resistencia, sentí que las otras conciencias se unían más firmemente. Pequeños fragmentos de civilizaciones destruidas, pedazos de pensamientos y memorias, todos conectándose de alguna manera. La entidad era colosal, pero por alguna razón no podía destruirnos completamente. Fue entonces que sentí algo cambiar. Una grieta. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. La vastedad de la entidad no era completamente perfecta. Había fallas en su inmensidad, lugares donde no podía ejercer su control total. ¿Están sintiendo esto?, pensé, intentando enviar el mensaje a todos a mi alrededor. Hay una debilidad. Podemos usar eso. Las respuestas llegaron de manera fragmentada, pero sentí un eco de esperanza expandiéndose entre las conciencias. Ella no es invulnerable, respondió una de las voces. Hay grietas en su vastedad. Concentrémonos en ellas, pensé, mi mente vibrando con la urgencia del momento. Si logramos ampliar esas grietas, podemos romper su control. Podemos escapar. La grieta, aunque diminuta, parecía un faro en medio del vacío. Sabíamos que sería peligroso intentar explorarla, pero era nuestra única oportunidad. Podía sentir a la entidad reaccionando, sintiendo nuestra concentración en ese punto débil. Estaba comenzando a ajustarse, a reforzar su presencia a nuestro alrededor. Pero ahora no era momento de dudar. «Talia, agárrate», ordené, sintiendo la presión aumentar nuevamente. «Enfoquemos todas nuestras fuerzas en esta grieta». Ella no respondió con palabras, pero su presencia se solidificó a mi lado. Estaba conmigo, y sabía que ya no estaba solo en esta batalla. La grieta estaba ante nosotros, una falla mínima en el inmenso océano de la conciencia de la entidad. Sabía que, si lográbamos expandirla, tal vez podríamos escapar, o, al menos, crear un refugio más seguro dentro de ella. Ahora, pensé, dirigiendo toda mi fuerza mental hacia ese punto. Todos juntos. Las otras conciencias se unieron, fragmentos de pensamientos y voluntades convergiendo en un único objetivo. La grieta comenzó a pulsar, vibrando con una intensidad creciente. Sentí una pequeña ola de resistencia de la entidad, pero algo en ella estaba fallando. No podía lidiar con la unión de nuestras mentes, con la fuerza de nuestra resistencia colectiva. La grieta se expandió, lentamente, pero con fuerza. Era como si estuviéramos perforando una muralla invisible, rompiendo la barrera que nos mantenía prisioneros. La luz líquida a nuestro alrededor comenzó a fragmentarse, pequeñas fisuras apareciendo en el espacio. La vastedad de la entidad, que antes parecía infinita, ahora temblaba con nuestra embestida. Pero la entidad no se rendiría fácilmente. De repente, la presión volvió con una fuerza abrumadora. La entidad lanzó una nueva ola de energía mental sobre nosotros, intentando separarnos, romper nuestra unión. Era como si todo el peso de un universo estuviera siendo empujado contra nosotros, tratando de destruirnos. Sentí la conexión con Talia vacilar. Su presencia se volvió débil, como una llama casi apagada. «Talia, quédate conmigo», pensé desesperadamente, tratando de mantener la conexión. Pero el peso de la entidad era inmenso. Cada fragmento de conciencia a nuestro alrededor estaba siendo presionado, aplastado por aquella fuerza avasalladora. Sentía mi mente al borde del colapso, mi identidad deshaciéndose más con cada segundo. Nosotros necesitamos continuar, pensé, mi mente luchando para no perderse en el vacío. Si paramos ahora, nos destruirá.
La grieta estaba allí, pero parecía tan distante ahora. La presión aumentaba, y sabía que no podríamos resistir mucho más tiempo. Aún así, continué luchando, aferrándome al último fragmento de esperanza que quedaba. Y entonces, algo sucedió. La presión disminuyó, no completamente, pero lo suficiente para darnos un pequeño margen de alivio. Sentí que la grieta se expandía un poco más, y entonces, de repente, una luz intensa atravesó el espacio a nuestro alrededor. No sabía qué estaba sucediendo, pero era como si la entidad hubiera perdido parte de su control. La grieta se había abierto, y ahora había algo más allá de ella. ¿Es esto una salida?, pensé, casi incrédulo. ¿Encontramos un camino para salir? Las voces a mi alrededor comenzaron a resonar con más fuerza, cada una alimentada por la misma esperanza. «No puede mantenernos prisioneros para siempre», dijo una de las conciencias. «Estamos cerca de romper su control». Talia estaba a mi lado nuevamente, su presencia más fuerte que antes. «Yo creo que podemos escapar», dijo, su voz mental vibrando con emoción. «Tenemos que seguir adelante». Sabía que teníamos poco tiempo. La entidad seguramente intentaría recuperar el control, pero ahora teníamos una ventaja. La grieta estaba abierta y había algo más allá de ella, algo que podría ser nuestra salvación. «Vamos», pensé, sintiendo una fuerza renovada. «Ahora es nuestra oportunidad». Con cada pedazo de fuerza que nos quedaba, nos movimos hacia la grieta. La luz que atravesaba aquel espacio pulsaba con intensidad, como un camino que nos guiaba hacia fuera de aquella vastedad interminable. La entidad aún estaba allí. Sentíamos su presencia, su fuerza aplastante a nuestro alrededor. Pero por primera vez, había un sentimiento de esperanza genuina. Teníamos una oportunidad de escapar, de recuperar nuestras conciencias y volver a ser quienes éramos. La grieta pulsaba ante nosotros, una rendija de luz intensa, rompiendo la opresiva vastedad de la entidad. Era nuestra oportunidad, nuestra única posibilidad de escapar de aquella mente infinita que intentaba consumirnos. Cada segundo era crucial, y podíamos sentir la presencia de la entidad a nuestro alrededor, una fuerza implacable, consciente de que estábamos a punto de romper su prisión. «Vamos, ahora», pensé, dirigiendo mis palabras a Talia y las conciencias que se habían unido a nosotros. «Esta es nuestra única oportunidad». Las voces respondieron de forma fragmentada, pero con un sentido de urgencia creciente. Cada uno de nosotros sabía que el tiempo se estaba agotando. Si no actuábamos rápido, la entidad recuperaría el control, y toda la resistencia que habíamos construido sería destruida. La presión a nuestro alrededor oscilaba, como si la entidad estuviera reuniendo fuerzas para un último ataque. Podía sentir su ira, su frustración por nuestra resistencia. Para ella éramos meras partículas, fragmentos insignificantes dentro de su vastedad. Pero ahora, esos fragmentos estaban al borde de romper su dominio. «Talia, ¿estás conmigo?», pensé, mi mente enfocada en la grieta mientras la luz se volvía más intensa. «Estoy aquí», vino la respuesta, firme, pero aún cargada de cansancio. «Pero no sé cuánto tiempo puedo aguantar». Sabía que todos estábamos al límite. Nuestras conciencias, constantemente bombardeadas por la presión de la entidad, se estaban deshaciendo, perdiendo pedazos en cada momento. Pero teníamos que seguir. No había elección. Nuestro movimiento hacia la grieta fue lento, como si estuviéramos atravesando una tormenta invisible, cada paso mental exigiendo un esfuerzo colosal. Sentí el vacío tratando de arrastrarnos de vuelta, como si la propia esencia de la entidad estuviera intentando atraparnos una vez más. Pero la grieta se expandía. A medida que nos acercábamos, la luz se volvía casi insoportable. Una energía pura, como si el propio tejido del espacio estuviera siendo desgarrado. No sabía qué había más allá de la rendija, pero cualquier cosa sería mejor que permanecer atrapado en aquella mente devoradora. La sensación de caída volvió,
como si estuviéramos siendo succionados hacia dentro de aquella rendija. Pero esta vez la abracé. Si eso era la salida, iría hasta el final. De repente, la grieta se abrió por completo. La luz nos envolvió, cegadora, y por un breve momento, todo a nuestro alrededor desapareció. La vastedad de la entidad, la presión aplastante, las voces fragmentadas, todo se desvaneció. El silencio se apoderó, un vacío absoluto que por un segundo me dejó sin saber si aún existía. Estaba flotando, sin forma, sin cuerpo, solo un pensamiento, una conciencia. Entonces, poco a poco, las sensaciones volvieron. Abrí los ojos, o al menos así parecía. Luz intensa y distorsionada, como si estuviera siendo filtrada a través de capas de vidrio roto. Mi cuerpo se sentía pesado, pero aún sentía la ligereza de la inconsciencia, como si estuviera entre dos mundos. Parpadeé, intentando enfocar. El sonido regresó en forma de un zumbido bajo, como una máquina reiniciando tras un fallo. Y luego, lentamente, comprendí dónde estaba. De vuelta en la nave. La Stellar Horizon estaba allí, o al menos parte de ella. El entorno a mi alrededor era distorsionado, pero reconocible. Las paredes de la nave, los controles, todo estaba allí, pero parecía diferente, como si fuera una proyección incompleta de la realidad. ¿Comandante? La voz de Talia rompió el silencio y me giré, aún con dificultad. Ella estaba allí, su forma parcialmente transparente, pero lo suficientemente firme como para que pudiera verla. Sus ojos estaban abiertos, confundidos, pero vivos. ¿Talia? Mi voz salió vacilante, aún adaptándome a lo que fuera que estaba sucediendo. ¿Estamos de vuelta? Ella asintió, su expresión aún confusa. No sé, es como si estuviéramos entre dos mundos. La entidad aún está aquí, pero algo ha cambiado. Estamos fuera de su control, pero aún no estamos completamente libres. Intenté levantarme, pero mi cuerpo parecía resistirse. Cada movimiento era pesado, como si las leyes de la física estuvieran siendo reescritas a mi alrededor. Necesitamos salir de la zona de influencia de ella, pensé en voz alta, mientras intentaba procesar la situación. La grieta nos dio una oportunidad, pero si aún estamos atrapados, no estamos a salvo. Talia asintió, su forma aún brillando levemente. La nave está fragmentada. Tal vez podamos usar lo que queda de los sistemas para intentar salir de aquí. Miré los controles frente a mí. Las pantallas parpadeaban, pero la mayoría de los sistemas estaban offline o distorsionados. Era como si la Stellar Horizon existiera solo parcialmente en ese plano, atrapada entre la realidad y la mente de la entidad. Vamos a intentarlo, dije, mi voz más firme ahora. Necesitábamos un plan. Si la grieta nos dio esta pequeña libertad, debíamos aprovecharla al máximo. La entidad no nos dejaría ir tan fácilmente. Mientras intentábamos reactivar los sistemas de la nave, la sensación de amenaza persistía. La vastedad de la entidad aún estaba ahí afuera, sus tentáculos invisibles intentando arrastrarnos de vuelta. Pero ahora había un hilo de esperanza. Habíamos roto una parte de su dominio, y con eso, tal vez pudiéramos escapar para siempre. Las pantallas comenzaron a parpadear de manera más consistente, y un ruido mecánico indicó que algo se estaba reactivando. Los controles aún estaban dañados, pero al menos una parte de la nave parecía estar respondiendo. «Tenemos energía», dijo Talia, mirando los paneles con un destello de esperanza. «¿Pero será suficiente?», me pregunté, más para mí mismo que para ella. Aún no sabíamos dónde estábamos, o si realmente podríamos escapar del control de esa mente. Y entonces, en medio de la confusión, algo sucedió. Un sonido bajo, como un eco distante, comenzó a resonar por la nave. Al principio, pensé que era otro vestigio de la entidad, un nuevo intento de arrastrarnos de vuelta. Pero el sonido se volvió más claro, más distintivo. Era una señal. Miré a Talia.
que me miraba con los ojos muy abiertos. ¿También estás escuchando eso?, pregunté. Ella asintió, visiblemente confundida. Sí, parece una señal de emergencia. ¿Pero de dónde? Me acerqué a los controles, intentando identificar la origen del sonido. Era débil, pero constante, y provenía de una frecuencia que no reconocía de inmediato. ¿Hay más alguien aquí?, sugirió Talia, su voz llena de incertidumbre. No sabía la respuesta, pero la señal representaba algo nuevo. Tal vez hubiera más sobrevivientes, fragmentos de otra tripulación o de otras conciencias que, como nosotros, estaban intentando escapar de la entidad. Con los sistemas parcialmente reactivados, intenté ajustar la frecuencia para entender mejor lo que estábamos captando. La señal estaba más cerca de lo que pensaba. Sea lo que sea, está dentro de nuestro alcance, dije, sintiendo la tensión aumentar nuevamente. Necesitamos descubrir qué es eso. Mientras ajustábamos los sistemas para rastrear el origen de la señal, sabía que estábamos a punto de enfrentar algo nuevo. Estábamos fuera de la mente de la entidad, al menos en parte, pero la batalla aún no había terminado. Lo que sea que estuviera llamándonos, ya sea aliado o enemigo, estaba a punto de revelarse. La señal resonaba por los sistemas de la Stellar Horizon. Su sonido constante, casi rítmico, como un llamado que provenía del desconocido. Sentía una mezcla de alivio y aprensión. Estábamos fuera de la mente aplastante de la entidad, pero la lucha aún no había terminado. La nave aún flotaba entre realidades, parcialmente fragmentada, y el control completo estaba fuera de nuestro alcance. Talia y yo intercambiamos miradas. Había una comprensión silenciosa entre nosotros. Algo estaba cerca, algo que podría cambiarlo todo. Pero no sabíamos si eso sería nuestra salvación o el comienzo de una nueva pesadilla. Vamos a rastrear la origen de la señal, dije, mi voz firme, intentando mantener la calma. Sea lo que sea, necesitamos descubrir qué está pasando. Talia ajustó los controles que aún funcionaban, y la señal se intensificó ligeramente. La tensión en la cabina aumentaba. Cada segundo parecía extenderse, como si la propia realidad a nuestro alrededor estuviera en suspensión. Sabía que aún estábamos conectados de alguna forma a la entidad. Ella estaba esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. La señal se está acercando, dijo Talia, con los ojos fijos en el visor. Parece venir de dentro de la nave. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿De dentro de la nave? Eso no tiene sentido, murmuré, intentando entender. No puede haber más nadie aquí. La tripulación fue absorbida, así como todo lo demás. Talia sacudió la cabeza, su expresión llena de dudas. No lo sé, comandante, pero la señal es clara. Algo o alguien está emitiendo esta frecuencia y proviene del área de cargas. Lo que fuera, estaba cerca. Lo extraño era que no sentía la presencia de la entidad en ese momento, como si ella nos estuviera observando a distancia, esperando que cometiéramos un error. La sensación de estar siendo examinados se intensificaba. «Vamos hasta allí», ordené, tratando de sonar más confiado de lo que realmente me sentía. «Necesitamos entender qué está pasando». Nos levantamos con dificultad. Cada paso por la nave parecía un esfuerzo titánico, como si aún estuviéramos luchando contra la gravedad inestable de esa realidad fragmentada. Las paredes de la Stellar Horizon temblaban, deformándose levemente, pero la nave se mantenía en pie, aunque a trozos. Llegamos a la área de cargas. La señal estaba más fuerte ahora, un zumbido constante que reverberaba por todo el compartimento. Pero lo que vimos al entrar me dejó paralizado. En el centro de la sala, flotando entre los restos dispersos de la nave, había una figura, humanoide, pero envuelta en una luz distorsionada, como si estuviera fuera de fase con la realidad. Era translúcida, como un reflejo en el vidrio, pero aún así tangible. Y aún antes de hablar, supe quién era. «Francis», la palabra salió casi como un susurro.
mi mente luchando por comprender lo que estaba ante mí. Talia se quedó a mi lado, tan confundida como yo. ¿Cómo es posible esto? La figura nos miró, sus ojos brillando con una luz opaca. Ustedes resistieron. La voz de Francis era ecoante, distante, como si viniera de otro lugar. Así como yo, resistí. Di un paso adelante, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Fuiste absorbido por la entidad. ¿Cómo estás aquí ahora? La figura de Francis flotó levemente, su forma distorsionándose mientras hablaba. Ella intentó borrarme, al igual que intentó hacer con ustedes. Pero partes de mí, partes de todos nosotros, sobrevivieron dentro de ella, atrapados en fragmentos. Yo encontré una salida, así como ustedes. Había una mezcla de alivio y miedo creciendo dentro de mí. Entonces, hay una posibilidad de que escapemos completamente. ¿Podemos salir de su mente? Francis asintió lentamente. Sí, pero deben apresurarse. La entidad ya está intentando adaptarse a la grieta que abrieron. Sabe que están cerca de escapar y pronto cerrará esa oportunidad. Talia se acercó, su voz temblorosa. Pero, ¿cómo escapamos? La nave está inestable, fragmentada. Estamos atrapados entre realidades. Hay una manera, dijo Francis, su voz volviéndose más firme. La grieta necesitan atravesarla completamente. Llevar la Stellar Horizon hasta el límite. Si cruzan el horizonte de eventos de la anomalía, la entidad no podrá alcanzarlos más. Estarán libres. Mis pensamientos estaban acelerados. El horizonte de eventos. El punto de no retorno de un agujero negro. Si lográbamos atravesarlo, tal vez pudiéramos romper de una vez con la entidad. Pero, ¿y tú? Pregunté, sintiendo una tristeza creciente. ¿Vendrás con nosotros? Francis movió lentamente la cabeza, su forma temblando. No puedo. Lo que queda de mí ya está muy fragmentado. Pero ustedes aún pueden escapar. Lleven la nave. Hagan lo que yo no pude hacer. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Francis nos estaba dando nuestra última oportunidad, sacrificando lo que quedaba de él para salvarnos. Había tanto que quería decir, tanto que aún no comprendía, pero ya no había tiempo. Vamos a hacerlo, Francis, dije, mi voz cargada de emoción. Vamos a salir de aquí. Al menos parte de nosotros sobrevivirá. Él asintió una última vez, antes de que su forma comenzara a desaparecer lentamente. Buena suerte, comandante, que ustedes encuentren la libertad. Y entonces se fue. Talia y yo quedamos allí, parados por un momento, absorbiendo el peso del sacrificio de Francis. Pero sabíamos lo que teníamos que hacer. Esta era nuestra última oportunidad. Vamos a la cabina de control, dije, recuperando el aliento. Necesitamos llevar la nave hasta el horizonte de eventos y salir de la influencia de la entidad. Corrimos de regreso por los pasillos de la Stellar Horizon, el zumbido de la grieta intensificándose con cada paso. La entidad sabía lo que estábamos intentando hacer y sentía su presencia agitada, como si se estuviera preparando para dar el golpe final. Entramos en la cabina y comenzamos a reactivar los sistemas de propulsión de la nave. Las luces parpadeaban y el sonido de las máquinas reiniciándose resonaba a nuestro alrededor. La Stellar Horizon, aunque dañada y fragmentada, aún tenía suficiente energía para un último intento de escape. «Los sistemas están online», anunció Talia, su voz llena de determinación. «Podemos hacerlo». «Entonces vamos». Mis manos volaron sobre los controles, ajustando la ruta de la nave hacia el horizonte de eventos. El espacio a nuestro alrededor comenzaba a distorsionarse una vez más, pero ahora estábamos al mando. La nave comenzó a moverse, lentamente al principio, pero ganando velocidad rápidamente. La grieta pulsaba, cada vez más intensa, mientras nos acercábamos al punto de no retorno. Sabía que la entidad nos estaba observando, esperando el momento correcto para atacar, pero ahora éramos más rápidos. Estábamos listos.
Agárrate fuerte, dije, mientras la Stellar Horizon cruzaba el límite de la anomalía. El espacio a nuestro alrededor explotó en luz y caos. Las estrellas, el vacío, todo se mezcló en un torbellino de colores y distorsiones. La presión aumentó, y por un instante pensé que seríamos aplastados. Pero entonces todo se detuvo. El silencio se apoderó. Miré a Talia, que me miraba de vuelta, sorprendida. Estábamos fuera. La nave flotaba en un espacio desconocido, pero estable. La vastedad de la entidad había desaparecido, y ahora estábamos lejos de su influencia. Habíamos escapado. Solté un largo suspiro de alivio, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado finalmente comenzar a disiparse. «Lo conseguimos», dijo Talia, una débil sonrisa apareciendo en su rostro. Sonreí de vuelta, aunque sabía que el precio había sido alto. Pero, al menos, ahora estábamos libres. Francis tenía razón. Ahora, mientras flotábamos en ese nuevo espacio, sabíamos que nuestro viaje había terminado. La batalla estaba ganada.